Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Soy Cristina, discípula de Jesús. Estamos en nuestro programa Tras las Huellas de Jesús. Bienvenidos a todos aquellos que por ahí nos acompañan, que están a través del internet, que nos escuchan a través de la 1420 AM de su radio. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos. Vamos a hacer nuestra oración del día de hoy para iniciar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame en nosotros, que en este día pues traiga muchísimas bendiciones para cada uno de nosotros, que todo lo que vayamos a hacer, que todo lo que vayamos a emprender el día de hoy, que sea de abundantes bendiciones para nosotros y para la mayor gloria de nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. 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 Y bien, continuamos. El día de ayer estuvimos hablando de la necesidad de madurar, pero en el sentido en que vamos descubriendo poco a poquito nuestros estados de ánimo. Y estábamos hablando ayer, vimos como lo que era eso, ¿no? Para alcanzar la madurez decíamos que hay que formar nuestra persona, que hay que conocernos, que no hay que tener miedo a descubrir, reconocer a lo mejor el logro que podemos decir que hay en nosotros o la belleza tan grande, tan sutil que Dios puso en nosotros, ¿no? Créeme que aún la persona más mala tiene sentimientos y tiene, porque tú dices, qué mala la gente, ¿no? Y demás, pero aún esa persona tiene sentimientos nobles, ¿no? Muy en lo profundo de su corazón, porque Dios no se equivocó al crearnos, porque Dios nos hizo a todos a imagen y semejanza de Él, y Dios es bello, ¿verdad? Es único, es el ser por excelencia, y Él en su gran bondad, en su gran amor, como Dios nos comparte, ¿no? Nos participa de ese amor, de esa bondad, de esa belleza. Solo que, como dice la palabra de Dios, Dios nos hizo perfectos, nos hizo sencillos, hizo sencillo al hombre, pero el hombre con sus razonamientos se perdió, se complicó la existencia, ¿no? Entonces, además, no podemos decir que Dios no puede crear a la gente que nosotros creemos que es mala o que tiene malas actitudes y demás. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no manda a una persona nada más para hacer la vida imposible, por ejemplo, a Cristi, ¿no? Dios no se equivoca, Él ama, dice, todas las criaturas en el libro de las sabidurías, y si algo no lo hubiera querido, simplemente no lo hubiera creado, ¿no? Entonces, todo lo que creó es bueno, ¿no? Entonces, por eso necesitamos nosotros conocernos, aceptarnos, amarnos para levantarnos, ¿no? Y así también hacer felices a todos los que nos rodean, porque imagínate lo que nos pasa a nosotros, todo lo que nos afecta, por ejemplo, nuestros estados de ánimo y nos hacen entrar en este desequilibrio, le afecta a las 40 personas que tenemos a nuestro alrededor. Imagínate nada más este desastre cuando nosotros no tenemos esa apertura a que nos digan las cosas y decir, híjole, sí, pues el día de hoy sí la regué con este comentario, con esta actitud, ¿no? O sea, son 40 personas que quedan afectadas por la no aceptación de que hice las cosas mal o que estoy pasando por un momento difícil en mi vida, una etapa de depresión. Imagínate a cuántas personas te llevas por delante, ¿no? Entonces, por eso es muy importante descubrir nuestra persona, conocernos
y saber que una persona, ya lo decíamos ayer y lo vuelvo a repetir, una persona madura, ¿sí? No es la persona que tiene como que siempre pues esa inestabilidad, ¿no? Sino que una persona no puede ser feliz siempre replanteándose las cosas, siempre teniendo duda de todo. Podemos llegar en muchas ocasiones, decíamos también el día de ayer, hacer en nosotros ese cementerio de buenas intenciones, ¿no? Y por eso es muy importante la madurez y trabajarla en nuestra persona, en el camino de nuestra vida, ya sea si yo me estoy enfocando a la vida consagrada, al sacerdocio o incluso en la vida laical, en la vida comprometida, en el camino hacia el matrimonio. Ya en el matrimonio es importante descubrirnos en ese estado de madurez, en ese estado de perfección. Dios nos hizo, fíjense bien, yo quiero que quede bien claro, somos personas perfectibles, pero a la vez somos seres humanos acabados en el sentido en que Dios lo hizo perfecto y todo lo puso en orden, ¿no? Perfectibles en cuanto a las actitudes, en cuanto a cómo vamos creciendo y desarrollando nuestra personalidad, nos vamos perfeccionando. Esto quiere decir que yo no me voy a poner ahora sí que mis moños diciendo así soy, porque hemos encontrado personas que dicen, ese es mi carácter y tienen que aguantarme, así soy, ni modo, les tocó vivir conmigo, pues mira, a ver, ya salimos perdiendo, ¿no? Pues no, somos perfectibles y por eso es importante el descubrimiento, ¿no? Madurez es dejar de desear que tu vida sea distinta y comenzar a ver que todo lo que sucede contribuye a tu crecimiento y al crecimiento de los demás, ¿verdad? No es una cualidad única, sino una virtud que se forma por muchos y variados aspectos que vamos viviendo en nuestra vida. Así se va alcanzando la madurez. No nacimos maduros ya, que decimos, ay, mira esa niña qué madura. Nada más porque tuvo una palabra así como que muy rembombante, ya decimos que encontró la madurez. No, ojalá. Una vez me decía una religiosa, ¿verdad? Porque otra jovencita decía, creo que ya he alcanzado la madurez. En un comentario, y una religiosa que estaba ahí, que había vivido muchísimas cosas, contradicciones en su familia, en su vida, en su persona, había muerto mucha familia de ella en un poco tiempo, había sufrido muchísimo y ella se veía completa, ¿no? Y yo me acuerdo que nada más respiró profundo, le miró a esa jovencita y le dijo, un día vas a llorar con madurez, un día vas a hablar con madurez, un día, todavía no es tiempo, todavía te falta un poco, ¿no? Y ciertamente, o sea, los acontecimientos nos van puliendo, nos van ayudando a formar esta madurez humana, ¿no? Entonces, se nos presenta la madurez como una gama de actitudes ante la vida. Entonces, tenemos que enfrentarnos a ellos. Entonces, por eso hay que formar los estados de ánimo para alcanzar la madurez, porque eso de inestabilidades en nuestra vida como que no va, ¿no? Siempre vamos a estar replanteándonos todo, por eso hemos ido mencionando algunas expresiones como la estabilidad en el espíritu, que eso implica madurez, el autocontrol de nosotros mismos, la constancia en perseguir los proyectos de nuestra vida y no dejarlos ahí nada más al olvido, porque habemos personas que sí somos así. Nos olvidamos muy rápido de los proyectos que tenemos porque encontramos otros más atractivos y entonces ahí nos vamos convirtiendo en seres humanos mediocres, o sea, dejamos las cosas a medias. Vamos a irnos a una pausa y continuamos con más. No te vayas, aquí entre las huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros a través de la 1420 AM de su radio. Recuerdo que tenemos teléfonos, puedes marcarnos, yo sé que hay muchas inquietudes por ahí en tu corazoncito, muchas dudas.
6608-3652. Márcanos, de todos aquellos que nos visitan a través de www.tjcatólico.com. Un saludo muy grande para ustedes. Les recuerdo que tenemos en Facebook también en Koinonia Informa, estamos allí, y en Twitter @Koinonia Radio, también por ahí danos tus likes, danos tus comentarios, y también en Cris de la Cruz en Face, que ese es el Face que yo tengo ahorita que administro. Entonces, pues nos ponemos a tus órdenes. Y bueno, estamos hablando sobre las manifestaciones de una personalidad madura, ¿no? Entonces, en cambio, si vamos a la vida cotidiana, constatamos que sí estamos sujetos a la experiencia de la variedad y la mutabilidad de los estados de humor. Todos, ¿verdad? Todos. De verdad somos humanos. Si tú eres humano, levanta la mano y decir, yo soy un puente en construcción. Yo también tengo cambio. Mi estado de ánimo también varía, ¿verdad? Y a veces con el clima. Y esto lo vimos el día de ayer con los factores de orden físico que estábamos viendo, de dónde vienen los estados de ánimo. Decíamos que vienen de dos factores: los factores de orden físico y los factores de orden psíquico. Así rapidísimo, vuelvo a recordar los factores de orden físico que ya vimos. Son yo ahorita que se los diga, si usted nos vio el video del día de ayer, pero el programa, si usted va a escucharlos y va a decir, es eso, pues sí, es eso, afectan, ¿no? Y queramos o no, la verdad, afectan, y no nada más a nosotros, le afectan a todos los que viven a nuestro alrededor, ¿no? Esto es tan simple como el cambio de la presión atmosférica. Nos vamos dando cuenta, no decimos como que hoy me siento como que deprimida, como sin ganas de hacer nada, como desganado, como que la presión muy baja, como es la presión atmosférica, y a muchas personas de verdad les hace efecto muchísimo, se van dando cuenta. También, por ejemplo, en un día nublado o en un día muy radiante, ¿verdad? Vamos cambiando también nuestro estado de ánimo, va como el sol. Sale el sol, alegres, se mete el sol, tristes, llueve, tristes, ¿no? Entonces como que vamos un poquito por ahí, como que vamos con el clima, ¿no? Entonces nos afecta a mucho, y sobre todo a algunas mujeres nos afecta mucho el clima, ¿no? La mala digestión también es un factor de orden físico que también afecta, ¿no? Una persona que le cayó mal la comida, que se siente mal del estómago, que no ha hecho digestión bien, que, bueno, tiene un malestar por ahí, va a andar toda molesta, irritable, no va a querer hablar con nadie. Entonces sí va a afectar a los de a su alrededor. Va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Si estaba bien antes de comerse el sushi, ¿verdad? Antes de comerse eso que se comió, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, también nos afecta, ¿no? Entonces también una noche de insomnio, una fatiga general o una alteración hormonal, que eso le puede pasar mucho a nosotras las mujeres, ¿verdad? Entonces también hay que aprender a conocer cuándo es un factor de orden físico y cuándo es provocado por una persona, ¿no? Porque casi siempre le echamos la culpa a otros. Y la verdad, pobrecitos, ¿no? O sea, es bien fácil echarle la culpa a los demás. Tú tuviste la culpa y por eso me siento así. Pero no, en realidad, y nos quedamos cortos, nos quedamos pobres porque no llegamos a conocer esa parte de nosotros, ¿no? Entonces, al descubrir que es de orden físico, decir, señora, si usted está viviendo una etapa difícil ahorita de cambio hormonal, usted tiene que darse cuenta y no esperar no nada más que la entiendan, porque yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, es que nadie me entiende, es que no sé qué, y es que usted también tiene que entenderse a usted misma, ¿verdad? Y saber y trascenderse, decir, ya estoy viviendo esto, y sí me siento mal, y sí me duele aquí, y sí me duele allá, pero tengo que entenderme que esto es de acuerdo a un ciclo que estoy viviendo en la vida, que los demás no tienen la culpa, que mi esposo no tiene la culpa, que los hijos, que las circunstancias no, ¿verdad? Entonces, tampoco se trata de culparse, pero sí aprender con un poquito a relajarse y a llevar las cosas tranquila y saber de dónde vienen, ¿no? Entonces, esto puede ser también una causa, algo tan pequeño, estos hechos tan simples también pueden ser causa de una desunión en el matrimonio, de una desigualdad en las familias, de una desintegración, porque no tenemos esta madurez en nuestros estados de ánimo, no tenemos ese autocontrol. Y bueno, veamos también de dónde vienen el estado de ánimo de orden psíquico, el factor de orden psíquico, el psique, ¿verdad?
situaciones determinadas o vivencias como un día de fiesta y vacaciones, un éxito, una noticia alegre, ¿verdad? Un aviso alegre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues está claro que no hay que dejarse llevar por todas las circunstancias de la vida como los vamos viviendo como una víctima indefensa, ¿no? Ese es un hombre que pretende algo en la vida y tiene opciones conscientes, necesita una cierta residumbre frente a estos cambios de ánimo que pueden llevar a cabo sus fines. Por eso es muy importante tener este equilibrio emocional. Es verdad que hay diversos temperamentos, unos más sensibles, otros susceptibles y otros que pues en realidad nada de eso, ¿no? Más recios, ¿no? O sea, algunas personas lloran cuando están alegres o tristes, otras no, varía muchísimo, por eso es importante, decíamos anteriormente, la residumbre en nuestros estados de ánimo, ser más conscientes, ¿no? De lo que estoy viviendo, ¿no? Esto es algo que está pasando en mi vida y es un éxito y yo debo de tener un equilibrio, porque si somos de esas personas que cuando les va bien estamos bien alegres y cuando no les va tan bien estamos pero que arrasando con todo mundo, con nuestro mal carácter, pues tampoco, nadie tiene la culpa, ¿no? Yo creo que es algo que nos toca vivir en determinado momento de nuestra vida y que hay que aprender pues a encauzar, ¿no? A llevarlo de manera más sensata, más madura, pensar, ¿no? Y bueno, yo soy consciente que muchos de nosotros no somos formados en estas áreas, ¿no? Entonces, que hay unos que, es más, ni siquiera sabíamos que teníamos cambios de ánimo, ¿verdad? Solamente nos dejamos llevar por el viento y decimos, pues yo no sé por qué, a veces estoy triste, a veces estoy alegre, pero pues ni modo, ya estoy en la vida, pues hay que vivirla, ¿no? Hay ese tipo de personas que les dice, ¿cómo está? Pues estoy, ¿no? O sea, siempre tienen como esa actitud de, pues ya que, ¿no? Nunca tienen como que esa actitud de superarse, de conocerse, de levantarse, de preguntar, ¿no? Entonces es importante. Los grandes santos llegaron a la santidad también poseyéndose a sí mismos, conociéndose, ¿no? Y por eso es importante. Y siempre usted piense, señora, joven, señor, cuando esté viviendo un momento difícil en su vida, no se deje dominar por sus emociones. Dígase a sí mismo, Cristi, o su nombre, tienes que ser ama y señora de tu misma casa. Ama y señora de ti misma, ¿no? Tranquila, esto va a pasar, simplemente es una circunstancia, es algo que se está dando, pero no es para siempre, ¿no? Tienes que superarlo, ve las cosas positivas y esto te va a ayudar, ¿no? El día de ayer también les daba un consejo, yo hacía antes diarios y yo escribía cosas, por ejemplo, me pasaban cosas buenas y todas las escribía, ¿no? Entonces cuando no eran mis días muy buenos, pues yo iba a esas páginas donde me iba muy bien, donde estaba feliz, las leía y eso me motivaba. A veces lo necesitamos. Cuando nadie nos motiva, pues hay que motivarnos nosotros, ¿no? Vamos a una pausa y continuamos con más, por favor, no te vayas. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Ok, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los estados de ánimo que afectan a nuestra persona. Y bueno, todos en cuanto hombres, todos en cuanto tenemos un ser, tenemos un proyecto de vida, ¿verdad? Un ideal, algo que queremos alcanzar, a lo que queremos llegar. Y pueden alcanzar este autocontrol con un trabajo consciente, un trabajo apoyados y alentados por la gracia de Dios, a veces en dirección espiritual, a veces tenemos que reconocer que solos no podemos, que necesitamos de una mano que nos ayude. En todo este campo hay un punto que tiene que quedar para nosotros muy claro. Sentir estados de ánimo adversos no es ni malo ni culpable. No hay que sentirse ni malos ni culpables, ¿verdad? Es simplemente humano. Y es de humanos reconocer que me pasa esto, que me equivoco,
que lloro, ¿verdad? Que estoy sufriendo esta crisis, pues es de humanos, es felicidades. O sea, si tú lloras, si tú te ríes, y a veces estás alegre, y a veces no te creas que eres un alien, ¿verdad? Que eres el único en el planeta, o eres la única en el planeta. No estás solo, sabemos, todos pasamos por esto, todos lo vivimos, todos los que somos de raza humana, créeme. El problema está, hermanos, hermanas que nos escuchan, el no saber manejarlos de la mejor manera, ¿verdad? El no encauzarlos para que ayuden a lograr los fines propuestos. ¿Sí? Si nosotros aprendemos a encauzar una ira, un estado de ánimo irascible, pues nosotros vamos a darnos cuenta que nos va a ayudar a emprender mejor, a sacar las cosas con más coraje, decir, me va a salir, porque yo sé que puedo. Pero de verdad cuando alcanzamos a ver y a trascender lo que nos está pasando y no quedarnos en el pleno, en el mero sensitivo, ¿no? Lo sensible, lo que me está pasando y ahí me quedo. No estancarnos, sino trascenderlos y utilizarlos como un medio, como un trampolín para alcanzar un fin. Pero ¿cómo debemos comportarnos, verdad, frente a nuestros propios cambios de estados de ánimo? ¿Ok? No se trata de un camino distinto del que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver cómo debemos formarlo. En su formación, primero tenemos que conocernos. Primer punto, hay que conocerle, la necesidad de conocerle, de encontrarnos con nosotros mismos, de decirle de vez en cuando a ese yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades porque te equivocaste. Voilà, eres persona, ¿no? Eres un ser humano en la tierra y tienes derecho. Pero no quedarnos en ese plano. Para que el trabajo no sea en vano, es necesario hacer un diagnóstico de la situación personal. Lo que me está pasando, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué lo estoy viviendo? A veces estos factores influyen más en las personas que son muy depresivas. Porque hay personas que de veras no les afecta el clima, no les afecta eso de que está nublado, de que la presión atmosférica. Son personas que andan como siempre muy estables, ¿no? Yo no sé si siempre son estables o están ocultando algo, pero se ven muy bien. Yo no sé en la soledad cómo están, o yo no sé si con su psicólogo o con su mejor amiga, qué es lo que comparten, pero son personas que se ven estables, ecuánimes. Ecuanimidad es como una igualdad de ánimo, ¿no? Entonces, por eso, con una ayuda para conocernos mejor, es necesario hacerse preguntas como, ¿cuál es mi estado de ánimo vital? ¿Cuál es el estado de ánimo que yo siempre debo tener? O sea, tener como un equilibrio y una sana estima y una estabilidad y decir, yo soy así, ¿qué me está pasando? Yo creo que eso nos ayuda mucho a enfocarnos. Por ejemplo, en mi persona, yo, Cristina, ¿no? Yo normalmente soy una persona alegre, ¿no? Pero cuando yo empiezo a verme un poquito más callada, un poquito más reprimida, un poquito más seria y todo eso, la gente se asombra y dice, bueno, ¿qué le pasa, no? ¿Qué tiene? Y hasta yo misma me asombro, ¿no? Yo, ¿qué me pasa? Aun cuando yo ando serio o hablo, estoy en un ambiente formal y demás, aún suelo ser un poco más como alegre, ¿no? Así en ese sentido. Entonces, uno se va dando cuenta y dices, a ver, si yo soy alegre y yo siempre soy así, ¿por qué ahora me siento así? Este no es mi estado de ánimo habitual, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar a ubicarme y decir, a ver, tranquila, algo está pasando, pero tú trata de sonreír, porque esto es pasajero, no es para siempre, ¿no? Entonces, no es ponernos la etiqueta de decir, ya cambié, ya me hice corajuda forever, no, es tranquilo, ¿no? Tranquilo, vamos a ver qué nos está pasando. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuál es mi estado de ánimo vital? Otra, ¿soy básicamente triste o soy alegre? Bueno, yo me di cuenta que soy alegre. Ahora tú date cuenta si tu estado de ánimo casi siempre es triste, o la melancolía, o la soledad, ¿verdad? Tú tienes que aprender a descubrirte. Otra pregunta, ¿soy pesimista o soy optimista? ¿Qué suelo ser más seguido? Pesimista.
que siempre ve lo malo, que siempre dice, no, pero tienen que darse cuenta de esto. No, y siempre está dando malas opiniones o siempre está viendo el frijolito negro, ¿no? Entonces, piensa, ¿qué tipo de persona eres? ¿Pesimista o positiva? ¿Verdad? Entonces, optimista. Otra pregunta es, ¿cuáles son mis estados de ánimo más frecuentes? ¿Cuáles sus variaciones? ¿Sí? Entonces, también darnos cuenta cómo estoy regularmente. ¿Cuál estado de ánimo es el que prevalece más en mí? Otra pregunta es, ¿hasta qué punto siento los cambios y en qué grado influyen en mi comportamiento? Porque vemos personas o hay personas que son de verdad nunca le atinas, son de verdad impredecibles, nunca le atinas, no sabes ni cómo va a reaccionar, no, es impredecible, o sea, ni siquiera sabemos cómo. Un día le puedes llegar a decir, oye, te ves muy bien. Y te dice, ay, muchas gracias, que no sé qué. Y al día siguiente le dices, oye, te ves muy bien. Y te va a decir, el otro día, ¿quieres quedar bien conmigo? Ya basta, ¿no? O sea, y otro día le vas a decir, oye, te ves muy bien. Otra vez, ¿no? Y esa persona va a decir, o sea, qué hipocresía por dentro, ¿no? O puede que te haga una mala cara, o puede que yo le diga, ay, qué bueno que me dijiste algo porque te quería decir esto otro. O sea, nunca sabes cómo va a actuar, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a ver qué cambios son los que influyen más en nuestro comportamiento para también ver las variantes, ¿no? Y decir, puede que actúe así, puede que actúe así. Incluso vamos conociendo a las personas con las que tratamos, ¿no? Por ejemplo, yo que acostumbro a tratar con jóvenes o con personas que a veces se acercan a mí y me piden un consejo o algo, pues uno va viendo y dices, te van platicando y dices, entonces a esta persona, y uno en su mente, ¿no? Le pasa esto, por eso, tal vez le pueda ayudar esto, entonces le das el consejo, ¿no? Entonces puede ser así también, y eso es como un grado de ir conociendo a nuestra persona y saber qué es lo que nos favorece, ¿verdad? Entonces, esto es, pero muy, muy importante. Ya vimos que es muy importante su formación, conocernos, pero también es importante aceptarnos. Conocer cómo actúo, conocer lo que me afecta, conocer lo que me altera, conocer lo que me hace sentir más alegre, más bien. Ahora vamos a ver qué manera ahora aceptarnos. En este estado de conocimiento, en la formación, vamos a aceptarnos. Hagamos una pausa y continuamos con más. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Ya hemos llegado casi al final de nuestro programa Entre las Huellas de Jesús. Gracias por acompañarnos. Gracias. Quiero mandar un saludo aquí a Javier Muriel, que está también en los controles, a todos los que nos acompañan, a los que están a través de la 1420 AM, todos aquellos que hacen posible que la radio siga adelante, los amigos que nos apoyan económicamente. También quiero mandarle un saludo a nuestros hermanos que ahorita ya se están preparando para hacer alguna actividad, ¿verdad? A todos los que están trabajando, a los que regresan de trabajo, a los que van a trabajo, a todos ustedes, ¿no? Y bueno, a las señoras bonitas que ya están en actividad, bueno, siempre están en actividad, pero ahora más porque los niños ya regresaron a clases, ya hay más tareas, ya hay otras actividades que requieren mucha atención de parte de ellas para con sus hijos, ¿verdad? Entonces, saludos para ustedes y que ánimo, mucho ánimo y que el Espíritu Santo y la Virgen María los acompañe de veras. Y bueno, Y bueno, también eso afecta en el estado de ánimo, porque ahora las mamás se sienten un poquito más tensas, ¿no? O sea, compréndanme, todo el día me la paso en la casa, decía mi mamá, sin que salga en el lavadero, o sea, lavando, ¿verdad? Sin que salga de la cocina, o sea, haciendo la comida, haciendo el aseo de la casa, y bueno, ¿no? Entonces, primero sí nos afectaba a nosotros un poquito que ella siempre andaba como de mal humor, pero después fuimos creciendo y nos fuimos dando cuenta que en realidad con justa razón ella se sentía así, ¿no? Aparte que también estaba viviendo ese cambio hormonal en su vida, ¿no? Entonces, pues aprendimos un poquito a
sobrellevar las cosas, y cuando se sentía muy, pues así alterada por su estado de ánimo y demás, pues nosotros nos íbamos escurriendo como agüita y nos salíamos, y ya que se calmaba, ya ahora sí regresábamos. No siempre, la verdad, intentábamos hacerlo, intentábamos no gritar, intentábamos no reprocharle, intentábamos no decir nada, porque pues imagínate, no se siente una vez agredido por aquellas personas que tienen esos estados de ánimo, ¿no? Pero pues aprendes, ¿no? Y dices, bueno, si nos ha funcionado a la primera, pues hagámoslo a la segunda. Y bien, vamos viendo la formación del estado de ánimo. Ya vimos que el primer paso era conocernos, cómo somos, cómo actuamos, y decirnos, hey, está bien, no te preocupes, eres persona. Y ahora vamos a ver la forma en que conocernos en la aceptación. Conocerse implica no solamente hacer un inventario de cualidades, un inventario de defectos, sino también aceptarse realmente como se es, ¿no? Entonces, con sus dones psíquicos, con sus dones corporales, afectivos, emotivos, con su temperamento, con sus fallos particulares, todo esto que comprende mi ser, todo esto que comprende mi persona, irlo aceptando y decir, lo acepto, ¿no? Soy así, el Señor me creó así, y soy perfectible, ¿no? Persona, ya decíamos, un ser humano acabado, porque Dios nos hizo perfectos, acabó justo en el tiempo, pero perfectibles en cuanto a nuestro comportamiento, a nuestro temperamento, a nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, aceptarnos con mis fallos, con mi temperamento y todo, aceptarlo. Además, en lugar de conocerse y aceptarse pasivamente, es necesario dar gracias a Dios por el don particular que le ha hecho en cuanto en mi personalidad, ¿verdad? Mi personalidad posee esto, sea cual sea. Por ejemplo, yo soy muy alegre, o soy una persona muy callada, muy reservada. Dios hizo algo especial, y por algo te puso ese temperamento, por algo tienes esa esencia, ¿no? Entonces, pues lo acepto y le doy gracias a Dios, porque seguramente yo voy a encajar, ¿verdad?, en la vida de alguien con ese temperamento, y Dios me hizo por un propósito, y todo lo que me está pasando en torno a mi temperamento, en torno a lo que yo soy, va a encajar, y porque todo tiene un propósito en la vida, ¿no? Entonces, Dios todo lo toma para bien de los que lo aman, de que ama, ¿verdad? Entonces, sea cual sea, tengo un propósito. Y bueno, basado en esta profunda gratitud hacia Dios, se puede adoptar una actitud responsable de aprovechar todo cuanto se tiene de bueno, y de encauzar todo lo malo que se pueda tener al fin que se pretende, lo que quiero llegar a ser, ¿no? Esto es muy importante. Prácticamente, hermanos, esto quiere decir que hay que aceptar las exigencias y consecuencias de la propia vocación a la existencia. Ya sabemos que nosotros somos llamados primeramente a la primera vocación, o al llamado primero, que es la existencia, ¿no? Con una actitud conquistadora, necesitamos buscar, adoptar y configurar el propio ser según nuestra vocación, ¿no? Entonces, para hacer esto es necesario saber y ver la vida como una respuesta a Dios, ¿verdad? Y así, conociendo la vida de esta manera, como respuesta a Dios, de lo que yo estoy viviendo, es una respuesta que Dios me está dando, va a haber más oportunidades de crecer en el amor, va a haber más oportunidades de sentirme realizado, en vez de tener esa ocasión, de vez en cuando las ocasiones de desánimo que a veces nos asaltan, ¿no? Es decir, siempre todo remitirlo a Dios. Por ejemplo, me pasó esto, Dios sabe por qué, como dice Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre, ¿verdad? Bendito y alabado sea su nombre. Tener como la actitud de agradecimiento, y vamos a ver cómo esta respuesta de Dios, ¿verdad? En vez de estarnos desanimando de todo, de estarnos quejando de todo, yo creo que sería la vida más positiva, más feliz, haríamos más feliz a los que nos rodean. Yo no digo que esto sea fácil, la verdad no es fácil.
Uno puede estar hablando aquí y decir, sí, chuchita de tripita me como no sé cuántos tacos, o de lengua me como no sé cuántos tacos, ¿no? Pues es verdad, o sea, es muy fácil decirlo, y como dicen por ahí, se requiere de un gran esfuerzo, porque se trata de vencernos, claro, vencernos a nosotros mismos. Y a veces, créanme, que somos los peores enemigos de nosotros mismos, los peores enemigos. Ni siquiera el enemigo, porque sabemos que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. A veces ni el diablo, a veces ni el mundo, a veces nosotros mismos, nuestra propia carnota y nuestras concupiscencias son los que somos los peores enemigos de nosotros mismos, ¿verdad? Estamos echando la culpa a todo el diablo, ¿verdad? Pues a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, y los que vamos sepultando las buenas intenciones, todo, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas, híjole, yo me la podría pasar hablando con ustedes de todo esto, pero no se preocupen, el día de mañana vamos a continuar con este tema de la formación del estado de ánimo, y mañana vamos a ver que aparte de conocerse, de aceptarse, hay que también superarse, ¿no? Después de conocerse y aceptarse viene la superación. Mañana vamos a ver todo esto, y ojalá ya podamos terminar el día de mañana nuestro tema. Si no, pues vamos a continuar. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, llámenos 608-3652, déjenos sus mensajes, o síganos también por Facebook en Koinonia Radio, Koinonia Informa, o en Cris de la Cruz en mi Face personal, ahí en inbox. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Tras las Huellas de Jesús. Nos vemos el día de mañana. Soy Cristina. Hasta la próxima. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las Huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor.